Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a una serie de conferencias sobre una temática que es poco tratada en nuestras iglesias, que es el tema de la participación política que deberían de tener los cristianos. Este es un tema ciertamente álgido. Hay mucho divisionismo en las iglesias llamadas evangélicas respecto de este tema. Y por eso es importante empezar a tratarlo con una cierta seriedad, podríamos decir. Podemos ver en la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos, las discusiones tan duras que se dan en relación con el desempeño del presidente Trump o del nuevo candidato Biden. Algunos han llegado a decir que Trump es prácticamente la salvación del mundo occidental, que Biden es el representante de Satanás, y cosas por el estilo se dicen, y hay mucho encono, ¿verdad? Y entonces se dividen mucho las opiniones de los cristianos. Los evangélicos en Estados Unidos tienden a apoyar a los republicanos o a candidatos que consideran que están en contra del aborto, de organizaciones como Planned Parenthood, es decir, eh, paternidad planificada, que en realidad son organizaciones que practican abortos y que sospechamos o sabemos, parece que es del dominio público. Yo no me he metido a investigar en particular el tema, pero utilizan los bebés abortados para obtener células madre y hacer negocio, ¿no? Cosas que son realmente, francamente horribles. Y entonces el evangélico tiende a votar en contra de cualquier candidato, normalmente demócrata, que apoye a planificación o a paternidad planificada, a esta empresa o movimiento, ¿verdad? Y entonces apoyan al contrario, ¿verdad? Y parece que no viene en la agenda más tema que el aborto. Entonces el aborto o la familia determina casi totalmente lo que debiera un evangélico considerar para votar en favor o en contra de algún candidato. Eso es en Estados Unidos. Aquí en México, bueno, México tiene una larga tradición de laicismo. Desde luego, en los tiempos virreinales, pues la única iglesia que existía era la Iglesia Católica Romana, y la cultura mexicana se constituyó ciertamente dentro de las líneas del catolicismo romano, sin lugar a dudas. Eh, Después de la independencia empezó una lucha. La independencia en realidad no era contraria al catolicismo. Si ustedes ven los sentimientos de la nación de Morelos, de José María Morelos y Pavón, verán que uno de los puntos importantes es la preservación de la fe católica en lo que iba a ser México, ¿verdad? Lo que iba a ser la República Independiente. Entonces no va en contra, por lo menos no en sus inicios, no va en contra del catolicismo. Incluso es precisamente las exacciones fiscales de la corona española que dejan a las parroquias locales pequeñas sin sacerdote, lo que va a exacerbar los ánimos en contra de España, y que va a facilitar eventualmente pues la rebelión en contra de España, ¿no? Pero posteriormente, ya con el triunfo independentista, ya con la creación de la República Independiente, pues sí empiezan los conflictos entre los llamados, bueno, conservadores y liberales. Los liberales eran católicos todos realmente, ¿no? Pero habían sido influidos por las por las ideas de la Ilustración francesa. Entonces tenían una inclinación hacia las ideas de la Ilustración francesa, hacia una forma de racionalismo. Eran críticos del clero, desde luego, ¿verdad? Y aspiraban a una república en donde hubiera libertad de cultos, básicamente, que se permitiesen cultos, aunque no fuesen estrictamente católicos romanos. Y normalmente estos, mejor dicho, se agruparon en la logia yorquina, mientras que los que querían una continuidad de un sistema ya obsoleto,
en donde solamente se permitiese la religión católica y esta fuese como el factor aglutinante de la sociedad, se agruparon en la en la logia escocesa y bueno, se opusieron a los primeros, ¿no? Y esto generó muchísimo conflicto político a lo largo de todo el siglo XIX. Eventualmente los llamados liberales triunfan a la caída del imperio de Maximiliano y entonces se impone una regla muy dura en contra de la Iglesia Católica, que son las leyes de reforma, que se van a fortalecer con la Constitución de 1917, pero también se permite el acceso de misioneros de Estados Unidos, principalmente presbiterianos. Entiendo que los primeros llegaron en 1972, que fue cuando se abrió la primera iglesia presbiteriana en la República Mexicana, 1872. Y bueno, a partir de ahí empezaron a entrar ya los bautistas, principalmente, Monterrey, la frontera. Y de esta manera se fue consolidando la libertad de cultos, no sin oposición o a veces inclusive persecuciones de evangélicos por parte de fanáticos, ¿sí? Por parte de fanáticos. Pero entonces la regla que se va imponiendo es que se separa la religión del Estado. Y esa es la mentalidad o esa es la creencia que prevaleció durante mucho tiempo, incluso entre los evangélicos en México, hasta la fecha, yo creo, ¿no? La separación de de la religión, no digamos de la iglesia, entiéndase sobre todo la católica romana, sino de la misma religión en cuestiones de Estado, ¿no? En cuestiones de políticas, pues. Que la religión no debe mezclarse, se decía, por las cuestiones políticas, o la política no debe de mezclarse con la religión. Y la Constitución incluso fue muy explícita. Por ejemplo, no se pueden usar nombres como cristiano para un partido político. Se prohíbe la participación de ministros de culto registrados en la Secretaría de Gobernación como tales, en la política como para candidatos a puestos de elección popular, a menos que renuncien con cierta antelación a esa posición. Entonces hay toda una estructura y hay toda una historia detrás de la política y la relación entre las iglesias y las cuestiones políticas. Entonces en eso fueron formados los evangélicos durante mucho tiempo e incluso solían alabar el Estado laico o lo que se decía que era el Estado laico a través de marchas el día 21 de marzo de cada año, el día del natalicio del Benemérito de las Américas, pues se organizaba una marcha en cada ciudad. Los evangélicos se hacían su marcha, incluso aquí en Jalapa todavía hace poco se hacía, ¿no? Y bueno, muy contentos estaban los evangélicos con la idea de que hubiera una separación entre política y religión. Y eso fue un esquema que funcionó durante mucho tiempo. Y bueno, la votación, la preferencia política de los evangélicos era priista, netamente priista, netamente priista. Incluso había organizaciones evangélicas que eran filiales del PRI, como el Comité Evangélico de Defensa, e incluso estaban afiliados a la masonería. A mí me consta porque a mí me invitaron una vez a dar el discurso ahí en el hemiciclo a Juárez, me invitaron los del Comité Evangélico y pues esperaban que diera un discurso completamente liberal, así masónico prácticamente, ¿no? Entonces eso era lo común y muchos líderes evangélicos, incluso presbiterianos, eran masones también. Entonces la masonería en realidad es una forma de religión la masonería. Entonces hay una incongruencia en ser masón si eres cristiano. No se puede ser masón y cristiano al mismo tiempo. Pero muchos presbiterianos o evangélicos en general, pues se las arreglaron para ser masones, ¿no? Y entonces el legado político para los cristianos es muy confuso, completamente confuso. Y se ha vuelto cada vez más confuso con el paso del tiempo, ¿no? Ahora podemos ver, por ejemplo, un partido que se presenta como cristiano, que es el PES, que ahora ya le cambiaron el nombre, antes era Partido Encuentro Social, ahora es Partido Encuentro Solidario, porque perdieron el registro, ¿no?
que bueno, apoya políticas que difícilmente se podrán clasificar como cristianas, ¿no? Entonces hay ahí una discusión. Algunos cristianos opinan que, por ejemplo, las políticas del actual gobierno son cristianas, ¿no? Claro, ahí cuando se topan con las agendas de género, la LGTB y el feminismo y todo esto, ahí sí reculan y dicen, no, no, eso sí, ya no, yo no voté por eso, ¿no? Pero bueno, el paquete viene completo, el paquete viene completo. Sin embargo, se considera que otras políticas sí son muy cristianas, e incluso a mí me mandaban versículos bíblicos para fundamentar algunas de las políticas del régimen, ¿no? Pero entonces hay confusión y hay conflicto, ¿no? Hay conflicto dentro de las iglesias, unos están en favor, otros están en contra, y la verdad es que no tenemos claridad acerca de si pudiera existir una posición específicamente cristiana en política. Realmente no tenemos claridad en ese tema. Y entonces en estas conferencias, con temor y temblor, voy a intentar de manera muy cuidadosa y con argumentación, de manera argumentativa, indagar si podemos encontrar algo, una posición que sea específicamente nuestra y que nos facilite incluso una participación orgánica, ya no dentro de los partidos establecidos, sino dentro de un movimiento propio. Cada motivo religioso genera su propio movimiento político. No existe la neutralidad religiosa en política. Todas las manifestaciones de posiciones políticas que hay en la arena pública son expresiones de una visión religiosa del mundo. No existe esa supuesta laicidad o esa supuesta neutralidad religiosa. Entonces, vamos a tratar de platicar acerca de eso y de ver si podemos ir encontrando un camino que nos sea más propio, ¿verdad? Encontrar nuestro propio camino para poder influir en la sociedad, en el Estado, en la administración pública, de una manera que sea más correcta y más propiamente fundamentada en la escritura. Entonces, bueno, ese es el objeto de estas conferencias a las que me ha invitado el consistorio de nuestra amada iglesia. Y bueno, con todo cuidado, no me interesa discutir obviamente la situación actual así directamente, ni criticar a nadie. No se trata de criticar al gobierno, ni a los partidos, ni nada, sino de ver si realmente podríamos encontrar una visión, una concepción propia política que pueda orientarnos en el camino de la participación política, la cual es parte de la vida humana, ¿sí? Y lo primero que hay que decir es que no hay áreas de la vida en donde el Señor Jesucristo no tenga autoridad. Eso es lo primero. Aquella famosa frase de dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, no se puede tomar como significando que Dios le ha cedido al poder terrenal, apóstata además y enemigo de Dios, un territorio, un territorio propio en donde puedan gobernar a gusto y sin responderle a Dios. No, eso no, así no se puede interpretar ese dicho del Señor Jesucristo. No quiere decir eso, ¿sí? No quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que el poder de Cristo es superior, ¿sí? El poder de Cristo es superior y que, bueno, si hay algunos deberes particulares que tienes que cumplir en un régimen que te tocó vivir, pues cúmplelos, ¿verdad? Cúmplelos, dice la Escritura, sujetados a toda autoridad. Eso lo vamos a revisar también, ¿sí? No quiere decir que hagas todo lo que te dice la autoridad. No todo lo que hace o dice la autoridad es como autoridad, ¿sí? Entonces tampoco quiere decir eso, ¿sí? Pero sí quiere decir, incluso es ¿cómo decirlo? Una recomendación de prudencia, ¿verdad? Paga los impuestos porque si no te van a meter al bote, ¿no? Te van a meter a la cárcel. Entonces procura no enemistarte con el príncipe o con el gobierno, sino trata de cumplir los deberes cívicos o los deberes políticos que se te imponen, en la medida en que no ofendan a Dios. Dad al César lo que es del César. Pues, si te pide una moneda, pues ve y dale la moneda. Pero eso no quiere decir que la autoridad, ¿sí?,
que se le dé toda autoridad al César, o que haya un campo, un terreno en el mundo en donde el poder terrenal, el poder político gobierna, y ahí donde no puede entrar el poder de Dios o la autoridad de Cristo Jesús, porque está escrito: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, también tiene autoridad en el ámbito político. Entonces, el César está sujeto a la autoridad de Cristo. Entonces, no podemos interpretar así esa escritura de entrada. El César está sujeto a la autoridad de Cristo, lo cual tampoco quiere decir que el César sea cristiano u obediente a Cristo, ¿sí? Simplemente quiere decir que está en desobediencia con respecto de la verdadera autoridad, que es Cristo. Pero la verdadera autoridad y la verdadera potestad la tiene Cristo. Entonces nosotros vamos a reclamar, o deberíamos reclamar, para Cristo, ¿sí? Para la autoridad de Cristo, la vida en el Estado, la vida política de un país. Eso no quiere decir que vamos a anular la separación así llamada iglesia-estado. No quiere decir eso. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Cristo, ¿sí? Son cosas diferentes. La iglesia es una institución que tiene ciertas funciones que cumplir en el reino de Dios, pero hay otras instituciones además de la iglesia. Por ejemplo, la familia es otra, que también está sujeta a la autoridad de Cristo. Y todas las instituciones en general están sujetas y sometidas a la autoridad de Cristo. Entonces vamos a tratar de analizar en qué consiste este estar sometido a la autoridad de Cristo y si existen normas, leyes, indicaciones que hay que obedecer para la vida, no nada más en cualquier institución, sino particularmente en el Estado. Nosotros somos miembros de un Estado, somos miembros del Estado mexicano, porque somos ciudadanos del Estado mexicano con derechos y obligaciones. El Estado no es lo mismo que el gobierno. Para empezar, no hay que confundir el Estado con el gobierno, ¿sí? Tú eres miembro del Estado, pero no eres miembro del gobierno, a menos que seas funcionario público, ¿verdad? Entonces, todos los mexicanos, ciudadanos mexicanos, somos miembros del Estado mexicano. Y el Estado mexicano tiene un gobierno, es el gobierno del Estado. Pero entonces tenemos que entender si hay alguna enseñanza particular de Dios precisamente acerca del Estado. Ciertamente la Iglesia Católica siempre tiene una doctrina acerca del Estado, una doctrina social y una filosofía social, pero los evangélicos en general no la tienen. Y no la tienen porque casi todas las iglesias provienen de la línea luterana, inclusive la metodista de alguna manera está influida por el pietismo luterano alemán a través de los hermanos moravos, y entonces no tienen una visión ni de la razón, ni de la ciencia, ni del gobierno del Estado tampoco. No aporta nada. Y por lo tanto los evangélicos en general están como hoja al viento, susceptibles de ser manipulados por cualquier viento de doctrina, por cualquier político, por cualquier cosa que les parezca que va a resolver problemas, ¿sí? Cualquier político que hace promesas que parecería que van a resolver problemas incluso ancestrales, porque no tienen una educación política, ¿sí? Porque vienen de esa tradición casi todos. Los únicos que fuera del catolicismo, en el cristianismo, tienen una visión política son los calvinistas. Y entonces los presbiterianos deberían de conocer esa visión política, ¿no? Conocer esa visión política y no dejarse guiar por todo viento de doctrina, algunos hasta por el marxismo, otros por la teología de la liberación, otros son fanáticos del liberalismo del siglo XIX o del liberalismo francés, ¿verdad? A otros les gustan las revoluciones políticas, a otros les gusta el socialismo, etcétera. Entonces hay una dispersión entre los evangélicos tremenda. Pero la línea presbiteriana sí tiene, o reformada, sí tiene una visión propia, nomás que no es conocida.
por razones históricas, particularmente en México. En México, la iglesia presbiteriana a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues había abandonado o abandonó sus orígenes, su esencia, sus confesiones, y abrazó el dispensacionalismo y el fundamentalismo, igual que todos los demás evangélicos de México. Entonces, la doctrina que prevaleció no fue la doctrina de la iglesia reformada y presbiteriana, sino se adoptaron doctrinas ajenas y se trajeron al presbiterianismo. Esto se ha venido corrigiendo gracias al esfuerzo de muchos pastores de la iglesia, de profesores de teología. Aquí no los voy a mencionar, pero hay muchos maestros de la Iglesia Nacional Presbiteriana que han tenido el cuidado de recuperar la esencia de la doctrina original. Entonces sí se ha avanzado mucho en eso y no tenemos por qué nosotros pretender o intentar ser iguales que los demás. Si nosotros tenemos una propia doctrina que es muy sólida y muy bíblica, entonces no tenemos por qué andar buscando otras doctrinas por ahí o tratar de parecernos a otras iglesias, ¿no? Que además son quizá más atractivas por por sus tipos de culto que son atraen mucho a la gente por la música, por una serie de factores, ¿no? Que nosotros no practicamos, porque nuestros cultos son para glorificar a Dios y para obedecerle, no para quedar bien con la gente y tener mucha popularidad. Esa no es la finalidad de los cultos presbiterianos, aunque a muchos no les guste, ¿no? Entonces vamos a ver eso en próximas sesiones y próximas entregas. Vamos a ver que incluso desde el siglo XVI ya había pensadores, el mismo Calvino. Hay libros, por ejemplo, de Whefl, la política cristiana de Juan Calvino, un libro muy interesante. Desde luego ha cambiado mucho la percepción, la perspectiva desde entonces. Apenas era incipiente la iglesia reformada, entonces tuvo que haber pasado mucha agua debajo de los puentes y llover mucho para llegar al desarrollo que tenemos actualmente. La doctora Marta García Alonso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid es experta y me envió, es mi amiga, y me envió este libro sobre textos políticos de Juan Calvino. Hay varias, un hombre de iglesia, Ginebra se convierte a la reforma, la disputa por la excomunión, doctrina política, etcétera, la función legislativa del magistrado, el magistrado ejecutor de la voluntad divina. Me llama la atención, el pueblo, ¿no? ¿Qué es el pueblo, verdad? Entonces hay textos muy interesantes aquí que nos pueden servir en un momento dado, pero esto es prehistoria casi, ¿no? Y esta es su tesis doctoral de Marta, que se publicó en Antropos de España, de Madrid. Y bueno, esto es, digamos, por lo que concierne allá a los orígenes. Pero hay novedades y vamos a ver un poco la historia que condujo a las novedades desde el siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? ¿Qué pasa en el siglo XIX? Y esto cómo va a impactar al 20 y desde luego al 21, que es en el que estamos ahorita. Entonces vamos a recopilar la historia política de la Iglesia Reformada y su impacto en las instituciones políticas de los diferentes países, particularmente los Países Bajos, así llamados, Holanda, popularmente llamada, aunque en realidad Holanda no es más que una provincia del país, cuyo nombre original es Nederland. El otro día les llamé Nederlandia, ya me regañaron porque no existe esa palabra en el diccionario de la Real Academia, pero yo lo estoy inventando porque en realidad el reino no es el de los Países Bajos, ¿sí? Porque incluye incluso islas en el Caribe, ¿no? Entonces, Aruba, pues no es parte de los Países Bajos, ¿no? No está allá en Europa. Entonces, Holanda tampoco, porque esa es solamente una provincia. Es como si dijéramos que el Distrito Federal era la República Mexicana,
¿verdad? O que Veracruz es México, pues Veracruz no es México, es parte de México. Igual Holanda es parte de Netherlands. Entonces, si me permiten el barbarismo, pues voy a usar la palabra Nederlandia casi siempre, ¿no? Bueno, hay una motivación entonces muy vital porque necesitamos tener participación política en nuestro país, pero bien orientada. Entonces espero que a través de estas conferencias, pues picarles la cresta, hermanos, más que nada, ¿no? Y sacarlos de su zona de confort y obligarlos a pensar esta temática, porque estamos muy, muy mal en este campo, ¿no? Y ya se está viendo que no tenemos una participación correcta en el ámbito político y acabamos apoyando causas que son francamente contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo, en no sé cuántas sesiones vamos a tener, pero aquí nos estaremos viendo más adelante y seguiremos pues pensando sobre esta temática. Que Dios les bendiga, hermanos.